ingeniera, mi nombre es Jazmín Gaspar Farfán de la carrera de Ingeniería Industrial. El día de hoy voy a explicar los cálculos realizados para la selección de compresores. Por este lado tenemos el planteamiento del problema, el cual se realizó a base del ejercicio ejemplo. Se trabajará con la composición de gas de Corea del Sur. Por este otro lado tenemos la tabla de la composición del gas de Corea del Sur. Para determinar el volumen específico de la mezcla necesitaremos utilizar la fórmula de la densidad, para la cual necesitaremos los datos de presión, constante universal de los gases, temperatura promedio y sobre todo peso molecular. Reemplazando estos datos en la fórmula podremos obtener el volumen específico de la mezcla. Para estimar el flujo volumétrico de la entrada tendremos que utilizar la siguiente fórmula, para la cual necesitamos los datos de la presión y temperatura crítica, para la cual también utilizaremos los factores de compresibilidad, los cuales se obtienen a partir de las presiones y temperaturas tanto de base y de succión. Para la determinación del flujo másico utilizaremos la siguiente fórmula y como datos a usar el volumen específico y el flujo volumétrico de la entrada. Para estimar la eficiencia politrópica utilizaremos el resultado del flujo volumétrico de la entrada para trazar una línea que intersecte con la curva, la cual nos va a dar la eficiencia de la misma. Para la selección de un compresor trazaremos una línea horizontal sobre la gráfica, la cual nos da el resultado del flujo volumétrico de la entrada. Por otra parte, trazaremos una línea vertical, la cual usaremos el dato de la presión, la cual se encuentra en nuestra tabla de datos. Al intersectarse estas dos líneas nos genera un punto. Este punto encontrado nos determinará el compresor que necesitamos para nuestro problema. Por el contrario, si se decide reducir la capacidad del compresor a un 50%, simplemente dividimos nuestro flujo volumétrico de entrada entre 2. De esta forma encontramos, haciendo el mismo procedimiento, y encontramos el compresor adecuado para nuestro problema. Para este cálculo utilizaremos esta fórmula ya planteada. Observamos que la primera etapa es menor a 4, por lo tanto se considera de una sola etapa. Para determinar la temperatura promedio iniciaremos con el proceso iterativo. Para el primer cálculo iterativo utilizaremos una temperatura supuesta y con la temperatura promedio calcularemos nuestra temperatura de descarga y posteriormente nuestro error. Haremos diferentes cálculos hasta encontrar un error menor al 0,05%. En este caso a mí me salió en el tercer cálculo un 0,01. Para el cálculo de la temperatura politrópica, también llamada HP, usaremos la siguiente fórmula, en la cual simplemente reemplazaremos datos obtenidos anteriormente. Para determinar este factor de compresibilidad, necesitaremos reemplazar los datos en la fórmula, los cuales serían el factor de compresibilidad de descarga y el coeficiente de succión, en una simple y sencilla operación. Para encontrar la potencia del gas también tenemos que reemplazar en esta fórmula, siendo así el flujo másico, la altura politrópica y el factor de conversión constante. Para el cálculo de la velocidad de giro utilizaremos el diámetro impulsor, el flujo volumétrico del gas, la velocidad de punta del impulsor y la velocidad de giro del compresor. Para el cálculo de pérdidas mecánicas utilizaremos nuestro ASFM para encontrar en la tabla los coeficientes de pérdidas estimados en sellos y cojinetes. De acuerdo a la tabla, realizar nuestro cálculo. Para el cálculo del número de impulsores de nuestro compresor, simplemente dividimos la altura politrópica entre 9000 y así obtenemos nuestro número de impulsores, que el mío sería 0. Concluimos este video y este problema determinando que el compresor a utilizarse al 100% será un reciprocante multietapas o un centrífugo multietapas, dado el caso del 50% reciprocante multietapas o un centrífugo de una sola etapa, los mismos con una eficiencia del 76,5%.